Bueno, buenas ya tardes, justamente, 12 en punto. Vamos a orar. Papá, gracias por esta mañana en la que podemos eh, iniciar un año, podemos recordar tu bondad y todo lo que tú has hecho en nuestra vida durante el transcurso del año pasado y la expectativa que tenemos, Señor, de lo que tú vas a hacer este año que inicia. Dios, sometemos nuestros planes, sometemos nuestros deseos, sometemos nuestros anhelos, nuestros propósitos a ti, lo que tú quieres hacer. Sometemos y alineamos eso a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder estar listos para escuchar lo que tú quieres decirnos esta mañana y ayúdanos a poder meditar en ello y sobre todo practicarlo. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién de ustedes ya compró su membresía para empezar a ir al gimnasio? Esa es la clásica, ¿no? Todo el mundo. Yo lo intenté alguna vez y creo que como 2 semanas y ahí quedó. O comer más saludable, ¿no? Esa es la otra. Hasta que no se va a caer. No, comer más saludable y eso, pero justo después de la rosca, ¿no? Espérense, todavía no, espérense que acabe la rosca y ya. Ahora sí vamos a avanzar. Sí, no sé si ustedes sean de los que se escriben propósitos, ¿no? Para el año nuevo. Yo realmente es una práctica no he hecho, pero me gusta sí pensar en el año pasado, ¿no? Y sí, y las preguntas que acaba de leer el hermano son de muchísima ayuda para guiarnos en ese proceso de reflexionar en el pasado y planear para el futuro, y todo siempre sometiéndolo, ¿no? a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces siempre el fin de un año siempre es bueno para reflexionar, para pensar. En este año familiares cercanos a mí fallecieron, también probablemente fue tu caso, ¿no? Ya haya sido por COVID o por alguna otra circunstancia. Y el año pasado también, pues no se acabó la pandemia, ¿no? Y aquí seguimos con cubrebocas y vacunas y hay que cuidarse y bueno. Entonces, realmente hay cosas que nosotros quisiéramos cambiar del mundo, que hay cosas que quisiéramos que fueran mejores, diferentes, pero pues todo está bajo el dominio de Dios y nosotros hay que someternos a eso, ¿no? Y hablando de las cosas que queremos lograr nosotros en este año, creo que Dios quiere para nosotros como iglesia algo en particular, y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así como existen las membresías para meterse al gimnasio, hay muchos tipos de membresías para unirse a diferentes tipos de clubs. Hay clubs de lectura, no sé, a lo mejor perteneces a algún tipo de club de lectura, o club de tejer, o club de bicicletas, o club de personas que tienen bochos, o club de personas que tienen una combi, o personas que tocan música, o personas que les gusta pasear a sus perros juntos y arman un grupo de personas y ya ahora todos van a pasear a sus perros, o todos tienen el mismo tipo de perros, ¿no? Todos tienen perros xoloscuincle, entonces esas personas se juntan y forman un club, y para formar parte de ese club tienes que tener un perro xoloscuincle, ¿no? Y hay muchísimos tipos de clubs como estos. Hay clubs tan exclusivos que solamente ciertas personas pueden entrar a ese club y solamente lo pueden hacer por medio de una invitación. Algunos clubs restringen quiénes puedan entrar. Sí, y solamente puede ser aquellos que hayan estudiado en un tipo de escuela, por ejemplo en Harvard, ¿no? Si tú estudiaste en Harvard, te puedes meter a la asociación de los que estudiaron, que son maestros o que son familiares de personas que estudiaron en Harvard, ¿no? O lo mismo con la Universidad de Yale, por ejemplo. Y hay muchísimos. Por ejemplo, uno que a lo mejor han escuchado ustedes acá es uno más o menos famoso que se llama el Club Rotary, ¿no? Ellos tienen el propósito de unirse y hacer buenas acciones para mejorar la comunidad en general, ¿no? Pero hay ciertos requisitos para unirse a cualquiera de estos clubs. Hay un club en particular en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que es impresionante. Entonces, están las personas que tienen dinero, están las personas que tienen mucho dinero, están las personas que son riquísimas y están las personas que son millonarias, y hay un pequeñísimo grupo que se llama los ultra ricos, personas que, o sea, muchísimo dinero.
Este grupo, este club social, es para estas personas. El 0.01% del país en Estados Unidos pueden pertenecer a ese grupo. Nada más para que se den una idea. Para poder pertenecer a este grupo, hay que pagar de inicio $50,000, $1,000,000 para iniciar. Y de ahí anualmente hay que estar pagando $15,000, ¿no? $300,000 anualmente para pertenecer. ¿Y qué hace tan exclusivo a este grupo, este club social? Tienen un edificio de 5 pisos con muchísimas cosas súper innovadoras y súper padres y que para el disfrute de las personas, pero sobre todo también tiene el propósito de unir a personas que tienen el mismo propósito, tienen el mismo estatus social y la misma manera de poderse conectar porque comparten cosas en común. Es una de las cosas que funcionan todos estos clubes sociales, tienen ese propósito de unir a personas que comparten cosas en común para poder formar lazos de amistad, tener relaciones y pasar tiempo con personas que tienen cosas similares, ¿no? ¿Y por qué es que las personas buscan esto? ¿Por qué alguien buscaría pagar $50,000, $1,000,000 para poder pertenecer a algo? O quizá no pagas tanto, a lo mejor puedes pagar un poquito menos, ¿no? Pero aún así, ¿por qué buscamos eso? ¿No? ¿Por qué buscamos pertenecer? ¿Por qué buscamos formar parte de un grupo, ¿no? De personas que son conocidas porque tienen un propósito en común o comparten cosas en común? Y la respuesta la encontramos nosotros en Génesis, ¿no? Podemos irnos al inicio. ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando creó al hombre y a la mujer? Los creó a imagen y semejanza. ¿De quién? De Él mismo. Y Dios mismo, Él es una comunidad. Dios mismo son 3 en 1, la Trinidad. Ellos son una comunidad. Y al crearnos Él a nosotros, a su imagen y semejanza, nos creó con ese deseo y ese anhelo de formar parte de una comunidad. Así que eso es lo que hizo Dios, crearnos para estar primeramente en comunión con Él y después para estar también en comunión con los demás. Por eso la primera cosa que dijo Dios que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Y al decir esto, ¿qué es lo que hizo Dios? Pone a Adán en un sueño profundo y crea a la mujer. Y entonces Adán ya no está solo, sino ahora tiene una compañera. Y además no solo eso, les da una orden, les da un mandato y les dice que vayan y que se multipliquen y que llenen la tierra. Es decir, creen comunidad, más personas, hijos, que tengan hijos, que tengan hijos, que tengan hijos y llenen la tierra, que seamos muchos, que sea un grupo de personas que vivamos en conjunto. Así que, y después de eso, vemos que Dios decide además seleccionar a una persona y a través de esa persona crear a un pueblo para cumplir sus propósitos. Dios no escogió a Abraham, por ejemplo, y dijo, voy a hacer que Abraham viva unos 3,000 años. No escogió a una sola persona para que por medio de esa persona viviera muchísimos años y esa persona fuera, su hijo inmediato fuera Jesús. Eso no es lo que hizo. Él tomó a un grupo de personas, tomó a un pueblo, lo formó, lo capacitó. Y no vamos a hablar de las fallas del pueblo de Israel ahorita, sino que lo que sí hizo, formó a un grupo de personas y les dio él sus instrucciones y la forma en la que tenían que vivir. Creó relaciones entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cuando Cristo también vino, no dijo pues yo solo, y que Él lo pudo haber hecho porque Él era más que suficiente para hacer todo lo que tenía que hacer Él solo, sino que tomó específicamente a 12 personas. Él tomó a 12 hombres y los formó en sus discípulos. Él creó una pequeña comunidad de seguidores suyos, de discípulos suyos, que iban a hacer lo que Él les había mandado. No lo hizo Él solo. Ahora, pero ¿qué es lo que sucedió con todas estas relaciones y todos estos grupos? Y nos vamos de regreso a Génesis. ¿Qué es lo que pasa? Se fractura la relación inicialmente con Dios. Al pecar Adán y Eva, la relación es fracturada. Primeramente con Dios, al haber pecado en contra de Él. Y después vemos que inmediatamente Adán le empieza a echar la culpa a Eva, le echa la culpa a otro. Ya se vuelve un problema, ya empieza a haber conflicto en las relaciones.
Y no solamente eso, o inmediatamente después su descendencia de ellos. Si has leído lo que sigue, ¿qué pasó con Caín y Abel? Uno va y mata al otro. Y esa es la segunda generación después de la caída. Así de rápido se fracturaron las relaciones entre las personas. Y después de eso podemos ver cuánta maldad hay, tanta maldad que Dios decide que inunda la tierra y solamente deja una familia. O sea, la maldad, la forma en la que se lastimaban una persona con otra, era tan grande y tan malvada que, o sea, podemos leer todo lo que sucede a través de la Biblia y pensar acerca de la historia, guerra, destrucción, matanzas, o sea, cosas terribles que se pueden hacer una persona a otra y hasta el día de hoy. No es necesario quizá que pensemos muchísimo en la historia, quizá nada más podemos pensar en nuestra propia experiencia de cómo nosotros hemos sido lastimados a causa de otras personas. Es duro. Las personas nos hieren, nos lastiman, hay pecado, las relaciones están fracturadas. Y eso es una verdad, las personas lastiman a otras, nosotros lastimamos a otras personas con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y luego, Cristo hace lo impensable, ¿no? O sea, nosotros a veces podemos tener la tendencia de buscar a lo mejor una iglesia en la que compartamos cosas en común con los demás, ¿no? A lo mejor vivimos en la misma zona, en el mismo fraccionamiento, a lo mejor son puras personas jóvenes, o quizás son puros adultos mayores, o quizá es una iglesia en la que las personas trabajan en un lugar bastante parecido, o que ves que las personas se visten de una forma en la que dices, yo quiero verme así, y quiero vestirme así como ellos, y creo que es correcto que se vistan así, y compartes ciertos ideales, y por eso a lo mejor te gusta una cierta iglesia. Y a veces puede uno pensar, ¿no?, que cuando uno viene a la iglesia, las personas que están en la iglesia siempre van a hacer lo correcto. A veces podemos pensar que cuando estamos en una iglesia, la familia que llega a la iglesia es una familia perfecta, que se viste bien, que en su casa todo está en orden, siempre limpia, todo es perfecto, su carro está limpio todo el tiempo, llegan y todo es perfecto y salen hasta destellos, parece, ahí de esa familia. Y esa idea podemos pensar, ¿no? Podemos creer que es así con la iglesia y que todo está bien, que nosotros estamos bien, que todo lo que está sucediendo entre nosotros está bien. Y si en algún momento has pensado eso, y esa es la razón por la que buscaste una iglesia, lo siento, porque no es así. La iglesia es un grupo de personas pecadoras que han sido redimidas por la gracia de Dios y están en un proceso de santificación. Vas a salir herido de una iglesia, si no es que ya te ha pasado, y te van a volver a herir, lo siento. Es así como es la vida entre pecadores. Así es como va a suceder. Las personas no van a cumplir tus expectativas. Las personas no te van a llenar y satisfacer en todo lo que tú quieres. Y es así como Cristo agarra a las personas y las une. Y vamos a ver lo que hizo primero Jesús. Él agarró y tomó a Mateo. ¿Mateo quién era? Mateo era un recaudador de impuestos, ¿no? Él lo que hacía era recaudaba impuestos del pueblo judío para dárselos al Imperio Romano. El Imperio Romano utilizaba estos impuestos para mantener al ejército, que al mismo tiempo dominaba brutalmente al pueblo judío. Y agarra a Simón, el que le apodaban el Celote, que él pertenecía a un grupo de choque en contra de los romanos. Él odiaba a los romanos y los pone en el mismo grupo juntos. ¡Wow! Imagínense cómo era esa relación. Uno que trabajaba para el Imperio Romano y uno que odiaba al Imperio Romano, siguiendo a Jesús, estando juntos, el tipo de conversaciones que quizá había, las confrontaciones probablemente que se suscitaban. Después vemos que él agarra a Pablo, alguien que odiaba a la iglesia y que la perseguía, lo toma y lo pone en la iglesia que Pablo tanto perseguía y que odiaba. Imagínense, vemos por eso que cuando va Ananías, que cuando Jesús le habla a Ananías tiene miedo de ir con él, porque él sabía que lo que él había hecho. Y ahora estamos tú y yo.
Probablemente si no fuera por Jesús, a lo mejor ni siquiera nos hablaríamos. Entre ustedes, Dios toma lo impensable, ¿no? Personas que normalmente no se relacionarían y las une en su pueblo. Eso es lo que hace Dios. Él agarra personas que ellos jamás van a tener nada que ver con eso. Y Dios agarra y los salva y los pone en un mismo lugar juntos. Y ahora estamos aquí. La iglesia no está llena de personas perfectas. En la iglesia es donde uno puede realmente confesar sus luchas y los problemas que tiene. Y es en la iglesia donde realmente uno puede experimentar un lazo de unión que no se quiebra porque no se basa en nosotros, sino que es un lazo de unión que Cristo lo ha creado y a Él traernos a Él. Jesús dejó un mandamiento muy específico a sus discípulos, y esto lo hizo en la última cena antes de que Él fuera a ser crucificado. Y dijo varias cosas, implementó varias cosas, les habló de varias cosas que iban a suceder y les dijo algo. Pueden ir ahí en sus Biblias a Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Si tienen la NBLA, es página 1101. Juan 13, 34 al 35. Y les dijo esto: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Este mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y podemos quizá pensar en las cosas que hemos escuchado a las personas decir acerca del amor. Podemos pensar que en nombre del amor, personas de un mismo sexo se casan, ¿no? Tienen amor uno por el otro, ¿no? Y por eso, en nombre de eso, ellos se casan. Por amor a mamás, se les permite y se les apoya el abortar. Y podemos nombrar muchas cosas que por amor se hacen. Por amor, una persona dice engañar a su pareja. Y podemos pensar en eso, que el mundo a veces dice, no, pues es que eso es amor, se están amando uno al otro, ¿no? Y luego también quizás has escuchado, y esto hace algunos años fue muy, muy popular, y ahorita sigue, yo creo. Y a lo mejor has escuchado esta frase de que no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo, ¿no? ¿Han escuchado eso? Muy probablemente, ¿no? No puedes amar a otros, pero mira, si vas conmigo a Mateo 22, ahí está ya atrásito, Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículos 36. Si tienes la NBLA, es el 1008 página. Mateo 22. Vino alguien y le preguntó a Jesús, y le preguntó esto: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y un tercer mandamiento luego les agregó: necesitas amarte a ti mismo para que puedas amar a los demás. ¿Eso está ahí en sus versiones? No, tampoco en la mía. Porque Jesús no lo dijo. ¿Por qué? Nosotros ya nos amamos lo suficiente. Por eso Pablo insistía cuando hablaba acerca de que un varón, el hombre, debería amar a su esposa como a su propio cuerpo. Porque ya ama a su propio cuerpo. Nosotros ya nos amamos lo suficiente. No necesitamos incrementar nuestro amor propio. Ya nos amamos, así somos, pecadores, y nos amamos a nosotros más que a cualquier otro. Y ese es el problema. Nos amamos demasiado.
Y por eso Jesús está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tú ya te amas. Como te estás amando, así tienes que amar a los demás. Y algunos cristianos, psicólogos o cristianos más bien, dicen que no se puede, que uno tiene que amarse primero. Pero vemos que eso no es así, no vemos en la Biblia eso. No vemos que se nos mande, que se nos comande a nosotros a mejorar nuestra autoestima y nuestra aceptación propia y amarnos a nosotros mismos. Eso ya está dado para nosotros. Por eso es que nos amemos como ya nos estamos amando. Pero entonces, ¿cómo conocemos el amor? Y acabamos de cantar una canción, ¿no? En esto conocemos el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Acompáñame a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, versículo 3. Primera carta de Juan, versículo 3, versículo 16. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y además agrega, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. No es que nosotros le hayamos amado a Él y Él, al ver nuestro amor que teníamos, cuánto amábamos a Dios, Él entonces nos amó de regreso. No, Él es el que nos amó a nosotros primero. Y podemos decir, y Pablo ahí en Gálatas no tienes que ir, podemos decir junto con él lo que él dice ahí en Gálatas 2:20. Él se refiere a Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En eso conocemos el amor, en que Él entregó su vida por nosotros, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En eso conocemos nosotros el amor. No es que nosotros le llamamos a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros y es que entonces nosotros podemos conocer su amor. Luego no sé si le pusiste ahí un dedo en Juan, en donde estábamos, Juan 13, no tienes que regresar. Pero si recuerdas lo que decía en el versículo 35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Las personas de afuera se van a dar cuenta que somos discípulos de Jesús por la forma en la que nos amamos unos a otros. Ese es lo que está diciendo Jesús. Nos amamos unos a otros y los demás pueden ver. Y esa es la estrategia evangelística de Jesús. ¿Cómo se van a dar cuenta los demás que nosotros somos discípulos? Por la forma en la que nos amamos uno al otro. Si sigues ahí en Primera de Juan, vete ahí al capítulo 4, luego al versículo 20. Dice el versículo 20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que no conoce a Dios, no ama a su hermano. Y viceversa. Si conocemos a Dios, amamos a nuestro hermano. Y luego está lo que está diciendo. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano, somos llamados mentirosos. Porque nadie puede amar a Dios sin amar a su hermano. Y nadie puede odiar a su hermano si él está amando a Dios. Y ahora vemos la palabra de Jesús ahí en Juan 13, 34 y 35. Él nos dice que la forma en la que nos debemos amar uno al otro no lo deja al aire. No dice ámense uno al otro. Él dice cómo debemos amarnos uno al otro. Como yo les he amado. Y es interesante que ahí en Primera de Juan, ahí donde estamos también ahorita, versículo 10, dice que los hijos de Dios
se reconocen por el amor que tienen hacia su hermano. Y en opuesto, los hijos del diablo se conocen porque no aman a su hermano. Y luego está citando a Jesús ahí en 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego continúa también diciendo que la forma en la que sabemos que hemos pasado de muerte a vida es si amamos a los hermanos. Esa es una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, de que Él nos ha rescatado del reino de las tinieblas. Es por el amor que nos tenemos uno al otro. Y luego dice ahí en los versículos, seguimos en el capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 18, luego dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Jesús nos está diciendo que el amor proviene de Dios porque Él es amor. Por tanto, conocemos nosotros lo que es el amor por lo que Él hizo por nosotros. En eso conocemos nosotros el amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces nos ha amado Jesús? Ya dijimos que Él dio su vida por nosotros. Esa es la forma en la que Él nos ha amado. En 1 Juan 3:16, lo que acabamos de leer, en esto conocemos el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Luego, ¿qué dice Juan 3:16? Eso lo debes tener memorizado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo para que no nos perdamos. Ese es el amor de Dios. Nadie tiene un amor mayor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor con el que Jesús nos ha amado. Aun cuando nosotros éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Ese es el amor con el que Él nos ha amado. Sin que nosotros lo buscáramos, sin que nosotros lo mereciéramos, Él nos amó de esa manera. Él dio su vida por nosotros. Dios nos ha reconciliado con Él. Y esta reconciliación afecta obviamente nuestra relación con Dios, pero tiene que afectar nuestras relaciones con las personas que nos rodean, específicamente con las personas que son creyentes y que están en nuestra misma iglesia. Tiene que afectar, porque es lo que estamos leyendo en 1 de Juan. Aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. La vida cristiana es algo que se hace en comunidad. Uno no puede vivir siendo cristiano sin tener una comunidad de creyentes. Y Cristo, Él edifica su iglesia, Él trae a personas, Él hace crecer a su iglesia. Y Él lo hace por medio de eso. Nosotros tenemos la tendencia de querer ser dependientes, sentirnos autosuficientes. El no querer estorbar a los demás a veces, ¿no? Lo podemos disfrazar de eso. Que no queremos molestar al hermano, no queremos causar molestia, no queremos, ¿no? Y en nombre de eso a veces nos aislamos y tendemos a veces a apartarnos y seguir con nuestra vida, ¿no? Vamos y hacemos lo que nosotros normalmente veníamos haciendo. Vamos a la iglesia el domingo y bueno, ya seguimos haciendo el resto de la semana. Vemos al hermano el domingo, hola, ¿cómo estás? Nos vamos, ¿no? Y se acabó. Y es así como muchas veces vivimos, ¿no? Y puede ser que vengas también los jueves, y puede ser que tengas reunión los martes, y puede ser que vengas el sábado, y aún así mantener la misma dinámica de solamente pasar tiempo con los hermanos cuando estamos en esos contextos. Y es bueno, no es malo, es bueno, es cuando debes estar. Pero no es solamente cuando debes estar. Hay muchas otras oportunidades. A través del Nuevo Testamento hay más de 60 versículos en los que se dice que debemos hacer algo el uno por el otro. Muchos de esos hablan acerca de amarse el uno al otro, pero esa es la base, ese es el mandamiento general que Jesús nos dejó, el amarnos unos a otros. Pero ¿cómo nos amamos unos a otros? ¿Cómo podemos amarnos? O sea, entiendo lo que Jesús está diciendo, como Él me amó, ¿cómo yo amo entonces a mi hermano? ¿Cómo puedo ejercer eso? Bueno, si pueden ir conmigo a Mateo 10, perdón.
Mateo 10, versículo 45. Marcos, perdón, lo siento. Es Marcos, leí mal. Marcos 10. Marcos 10, que no tiene 45, Mateo, ¿no? Entonces, antes de este versículo, lo que sucedió es que se le acercan, Jacobo y Juan se le acercan a Jesús y le piden un lugar prominente en su reino de Jesús. Cuando estés en tu gloria, danos, por favor, que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dice esto después de que los demás se indignan con ellos en el versículo 42. Llamándolos junto a él, Jesús le dijo a todos los discípulos que estaban ahí con él: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese versículo 45, ¿cómo nos amó Jesús? La forma en la que Él nos amó es que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos amar a nuestro hermano? No querer que nos sirvan a nosotros, sino venir y servir a los demás. Y este no fue el único ejemplo que Jesús nos dejó. Cuando les habló acerca de amarse uno al otro, antes de eso, Jesús agarró una toalla, se quita su túnica, agarra una cubeta con agua y se pone a lavar los pies de sus discípulos, la tarea que hacía un esclavo. Y Jesús manda que nosotros sirvámonos uno a otro. Y la palabra de servirse es subyugarse, es hacerse esclavo del hermano. Y esa es una forma práctica en la que podemos decirlo. Otra parte en la que lo dice, y lo puedes ir anotando, porque voy a mencionar como unos 30 versículos, así que si quieres anotarlos, adelante. Entonces nos podemos servir, y eso lo puedes leer en Gálatas 5:3. También el lavado de los pies en Juan 13:14. Y también puedes leer después Gálatas 6:2. Y Gálatas 6:2 habla acerca de llevando las cargas unos de otros. Y piensa, ¿cómo puedes tú aligerar la carga de tu hermano? ¿Cómo puedes ayudarle a llevar su carga? Primera de Pedro 4:9 nos insiste que debemos practicar la hospitalidad. Primera de Tesalonicenses 5:15 nos dice que debemos procurar lo bueno. ¿Cómo servimos? ¿Cómo podemos servir de una manera práctica? Piensa en tu hermano, piensa en cómo puedes servirle de una manera práctica. Y a veces lo difícil de poder pensar en cómo podemos servirles prácticamente es que no conocemos a nuestros hermanos. No los conocemos, no pasamos tiempo con ellos, no sabemos sus aflicciones, sus necesidades, qué les duele, qué les pasa, qué está pasando en su vida. Y al no conocerlos, no podemos pensar en formas prácticas de servirles. Entonces, debe ser algo intencional, estar buscándolo. Una segunda subtema ahí grandote, edificándonos. Esa es otra forma de amarnos unos a otros. Lo puedes leer en Romanos 14:9. Y edificarse uno a otro puede ser practicado de muchas maneras. Una es estimulándonos a las buenas obras y al amor. Eso está en Hebreos 10:24. Amonestándonos. Eso quiere decir animar, consolar, reprender. Y va muy de la mano con lo que sigue. Confortando. Confórtense unos a otros. O sea, ¿lloras con tu hermano? ¿Has llorado con tu hermano cuando está en dolor? Cuando está pasando por cosas difíciles, lloras con él, lo confortas con la palabra, que eso es lo que dice Tesalonicenses 4:18, confórtense con esta palabra. Estamos consolándonos unos a otros, estamos confortándonos, ofrecemos consuelo cuando alguien está en dolor. Y piensa en eso, o sea, ¿cómo podemos hacerlo? Otra grandota, siendo honestos. Otra forma de amarnos unos a otros es siendo honestos. ¿Cuántas personas aquí de la iglesia te conocen realmente? Realmente. Que no como hemos de ser conocidos, ¿no? Porque eso no se va a lograr. Pero que te conozcan, ¿no? Que conozcan cómo eres, tu forma de ser, por lo que estás pasando, tus luchas, tus batallas. ¿Cuántas personas realmente te conocen?
Eso es parte de ser honesto, ¿no? Y puede ser que seas nuevo, que te estás integrando recientemente y aún estás desarrollando eso, y es válido, ¿no? Va a pasar un tiempo, un proceso, se desarrolla la confianza, a veces no es inmediato, pero una vez que hay eso, no debemos nosotros rezagarnos, debemos buscar el decir la verdad. Y una forma de ser honestos es dejando de mentir. Eso está en Colosenses 3:9 y en Efesios 4:25. Otra forma es confesando pecados. Otra forma en la que somos honestos, confesando nuestro pecado, que a lo mejor no tiene que ver con el hermano, sino de algo diferente. Podemos ir a confesarlo. Y también confesando nuestro pecado en contra precisamente de ese hermano. Esas son formas de que podemos ser honestos. Otra grandota, y estas realmente pueden ser movidas, esto es solamente una forma en la que yo lo categoricé, pero esto puede ser movido. Otra grandota, viviendo en unidad. Esa es otra forma en la que amamos los hermanos. Lo puedes leer en Romanos 12:15 y en 1 Corintios 12:25. La verdad es que nos necesitamos uno al otro. Esa es la verdad. Necesitamos uno del otro. Dios lo diseñó de esa forma. La vida cristiana no se puede vivir en solitario. Pero a veces nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos a otro. Muchas veces nos cuesta trabajo reconocer. Y algunos pueden estar felices solamente viniendo el domingo en la mañana y ya. Pero tendemos a ser así, individualistas, ¿no? A querer poner nosotros nuestras prioridades, lo que nosotros queremos, encima de lo que los otros quieran. Pero vean lo que dice Colosenses 3:11. O sea, esta era nuestra antigua forma de pensar y de vivir. Esa era nuestra forma, siendo egoístas, pensando solo en nosotros. Luego dice Colosenses 3:11, en esta renovación, nosotros tratábamos de ser egoístas y hemos sido renovados. Él nos está renovando nuestra mente, y en esta renovación no hay distinción, les dice Pablo, entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Es la forma de fomentar la unidad y de quitarnos esa forma de pensar en nuestras necesidades, en lo que nos hace sentir cómodos a nosotros. Y lo interesante es que nuestra unidad no es dependiente de nosotros. O sea, nuestra unidad no depende de mí, sino de Cristo y lo que Él ha hecho. Él es todo en todos. Nuestra unidad depende de eso. La iglesia es una comunidad diversa de personas. Y aquí nosotros somos pocos, pero si crecemos por la gracia de Dios, se agregan mentes distintas, personas con trasfondos distintos, con ideologías distintas, con gustos distintos, y se va creciendo y va creciendo y va creciendo el cuerpo. Pero lo que Pablo les exhortaba a las iglesias, como la iglesia de Corintios, se dividían por muchísimas cosas, pero les recordaba que cada uno, aunque eran diferentes, tenían una función en específica, y ocupa la analogía del cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros diferentes y cada uno cumple una función diferente, y cuando uno te duele, cuando una parte de ese cuerpo duele, todo el cuerpo duele. Y si no, si te has pegado en tu dedo chiquito, o sea, puedes saber que aunque te pegas en el dedo chiquito, te duele hasta acá, ¿no? O sea, y esa es la analogía que Pablo está utilizando, que todos tenemos una función y un rol diferente, cada quien, pero estamos todos unidos por las coyunturas, por los ligamentos, y todos unidos a la cabeza, que es Cristo. Ahora, las formas en las que podemos nosotros mantenernos en unidad es procurando la paz. Eso está en Romanos 14:19 y en Marcos 9:50. Perdonando. Si quieren los versículos ahí luego se los doy. Orando, estando en comunión, aceptándonos unos a otros. Y una que se repite varias veces es soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque es necesario. A veces las personas no van a hacer las cosas que nos agradan, y entonces tenemos que recordar cómo nos amó Cristo a nosotros. Y tenemos que soportar a nuestros hermanos, perdonando y soportando. Esas van de la mano, teniendo un mismo sentir. Otra forma en la que podemos amar a los demás es siendo humildes. ¿Cómo? Como Jesús fue humilde, que Él, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo como a que aferrarse, y eso cantamos igual una canción, sino que Él se despojó a sí mismo,
y se hizo hombre y se humilló y murió no cualquier muerte, una muerte de cruz. Y por lo tanto les dice antes, ustedes deben tener la misma forma de pensar, siendo humildes y poniendo las preferencias uno del otro. Otra forma es siendo afectuosos. Interesantemente se repite varias veces cuando Pablo les dice a distintas iglesias que se saluden con un beso santo. Le dice a los romanos, a corintios, y dice también Pedro, en 1 Pedro lo dice, ¿no? Y en ese entonces eso era lo culturalmente apropiado. Salúdense con un beso santo. Nosotros tenemos que ser afectuosos de la manera apropiada para nosotros. Pero ese es el principio, ser afectuosos, ser amorosos. Y una de las formas de que ya vimos es confortándonos. Ahora, esta es una lista enorme. Y el propósito no es que agarres esta lista y le empieces a marcar, hoy sí esto, hoy esto, sí, y vas palomeando, ¿no? De aquí tienes un año para cumplir con todas estas y cada que cumplas una, le pones una palomita, ¿no? Esta no es una lista así. ¿Por qué? Porque nosotros, somos incapaces de amar completamente o perfectamente como Cristo nos ha amado a nosotros. No se trata de seguir estas reglas para poder cumplir con lo que Él nos mandó, sino va más allá, es mucho más allá. El mandamiento principal es amar como Cristo nos ha amado. Ámense unos a otros como Cristo los ha amado. Ese es el mandamiento principal. Una cita. Amar como Cristo amó es un estándar demasiado profundo para ser comunicado por completo mediante una lista finita de reglas. Amar como Cristo nos amó es un estándar demasiado profundo para que nosotros lo podamos cumplir por medio de reglas. Es así de profundo es su amor. ¿Cómo podemos entonces nosotros amarnos unos al otro mediante todas estas cosas prácticas que la Biblia nos enseña? Es tenemos que ser salvos. Dios nos tuvo que ya haber salvado. Él nos tuvo que haber regenerado. Si Dios no te ha salvado e intentas amar a tu prójimo, intentas amar a los hermanos en la iglesia, nada más vas a salir frustrado, porque no te ha regenerado el amor de Cristo. Solamente vas a quejarte, vas a luchar y te va a costar y no lo vas a lograr hacer. Porque el amor que tenemos unos a otros es completamente dependiente del amor con el que Cristo nos ha salvado. Y si no conoces ese amor con el que Cristo te ha salvado, no vas a poder experimentar el amor con otros. Entonces tenemos que hacerlo en dependencia del Espíritu Santo y de su gracia salvadora. Y si hemos sido nosotros transformados y redimidos, nosotros entonces podemos genuinamente amar a nuestros hermanos, si hemos sido redimidos y transformados. Y no es fácil amar al prójimo, no es fácil amar a tus hermanos, es complicado. ¿Por qué? Porque, como decía al inicio, no estamos, o en contraste con lo que mencioné al inicio, nosotros no pagamos para meternos en este club social. No es un club social. 2, nosotros no pagamos, ¿no? Lo que sí pasó es que Cristo, Él pagó, y decía la canción que leímos, con precio de sangre. Él pagó y Él nos unió a un cuerpo local al que pertenecemos. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia local, como creyentes que pertenecemos a un cuerpo local específico, de amarnos uno al otro, de maneras prácticas. La forma en que lo vamos a lograr es por medio del Espíritu Santo de Dios y confiando en la gracia de Él. Es la única forma en la que podemos hacerlo. Es la única forma en la que podemos nosotros amarnos uno al otro. Y ahora piensa en todas estas versículos y puedes hacer ese estudio en tu casa con calma, ir leyendo cada uno de los versículos donde se menciona qué es lo que debemos hacer uno por el otro. Puedes hacerlo con calma y piensa en formas prácticas, concisas, en personas específicas en las que puedes practicar eso. Y practícalo y hazlo. Y la gracia de Dios que te ayude. Y depende del Espíritu Santo. Y puede ser que no sea recíproco a veces. Puede ser que tú sirvas y a ti no te sirvan. Eso va a suceder muchas veces, ¿no? Y tenlo eso en mente.
al final recuerda que el propósito, el mandamiento, ¿no?, general es que amemos como Cristo nos amó. Entonces, cuando estés padeciendo y estés sufriendo en ese tipo de cosas en las que sientes que tú estás amando, pero no te están amando, piensa cómo Cristo nos amó. Nosotros lo odiábamos y éramos sus enemigos, y Él no así vino y dio su vida por nosotros. Nosotros debemos tener esa misma forma de pensar. Y que Dios nos ayude a que podamos hacerlo en este año que empiece. Vamos a orar. Papá, gracias porque tú nos amaste y tú te diste por nosotros. Gracias que tú lo hiciste. Gracias que tú nos salvaste y que nos pusiste en un cuerpo, Dios, en tu iglesia. Ayúdanos a que crezcamos en nuestro amor uno por el otro. Ayúdanos a que nos sirvamos, que seamos humildes, que mantengamos en unidad, que seamos honestos. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer fieles a ti, a tu palabra, y en amor y comunión por los santos. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar a cabo este mandamiento que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén.